Bueno, hola, espero que les haya servido y que estén haciendo sus ejercicios de las últimas dos cápsulas de este introducción a la escritura creativa desde la lúdica. Eh, Hoy vamos a ver otros tres elementos que son indispensables para un texto literario, que son el narrador, el estilo y el ritmo. Eh, Hemos escuchado siempre que o sea, siempre, bueno, tal vez alguna vez vimos en secundaria o en educación básica, pues, nociones, algunas nociones acerca de los narradores, como son que es omnisciente, que tiene ciertas focalizaciones, que son parte de una diégesis o de una historia, o sea, que están metidos en la historia, que narran en primera, segunda, tercera persona, etcétera. Eh, todos esos elementos que tenemos allá son matices, ¿no? No son normas. O sea, son elementos que se pueden modificar dentro de cualquier texto y que generan ciertos efectos en específico, ¿no? Eh, entonces, dependiendo del narrador, se van adoptando igual. O sea, cada narrador genera un estilo en particular. Y cuando digo narrador, no me estoy refiriendo al escritor, ¿no? Es decir, un narrador no es un escritor. Un narrador digamos, es una voz desde la cual se crea, podemos decirle también una voz poética, ¿no? Desde la cual se articula un discurso, ¿no? Eh, con ciertos estilos y eh, y que genera también tiene un ritmo característico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan estos tres elementos que a veces se escuchan decir, pero no siempre se tiene una idea muy clara de lo que es un ritmo, de lo que es un estilo. Tal vez un narrador sí, pero no de los otros dos. Y también sirve mucho como la misma idea que les dije la vez pasada con respecto al tiempo, el espacio y los personajes, es que sirve pensar cuando se construye un texto que estos tres elementos están en conjunto, ¿no? Y se afectan mutuamente. Entonces, uno puede imaginarse que son como matrushkas, funcionan un poco como las muñecas rusas, ¿no? Eh, pues un narrador es todo aquel que habla o cuenta una historia y decide cómo y cuándo contar las cosas. Si uno piensa en el cómo de un narrador, o es cómo es que narra las cosas, uno estaría pensando en el estilo desde el cual lo narra. Eh, y que puede ser misterioso, cómico, cínico, reflexivo, irónico, caótico, nervioso, misterioso, etcétera. O sea, cuando uno piensa en todas esas cualidades desde las cuales, que no necesariamente es una, puede ser varias, que el narrador adopta, eh, todas esas cualidades que el narrador adopta se les denomina estilo. Y muchas veces un texto literario no necesariamente tiene un solo estilo, sino que toma elementos de varios para generar determinado efecto, ¿no? En algún momento puede ser cómico, en otro momento puede ser terrorífico, ¿no? En un mismo texto. O misterioso, y en otro momento cínico, no sé. Eh, entonces, todas esas cualidades, el cómo se narra una historia, ese sería el estilo, ¿no? Eh, y la otra cuestión es el cuándo. Cuando uno piensa en las variaciones eh, del cuándo se relata una cosa, en qué momento se cuenta algo, en realidad uno está pensando en cuestiones de ritmo. En qué momento un signo es importante resaltar eh, y en qué momento otro. Eso es una cuestión de ritmo. Hay diversas escalas de ritmo, ¿no? O sea, que se pueden analizar. O sea, hay macro escalas de ritmo como cuando se piensa, eh, por ejemplo, el efecto de ya contarte el final desde el principio. Lo que importa más bien es el proceso, por ejemplo, de un relato. Entonces, ya desde un principio dicen, muere tal suceso, tal fulano de tal en tal lugar, ¿no? Como en los... eh,
como en las notas periodísticas, ¿no? Ubican el suceso, el hecho específico, el lugar y el tiempo. Es lo primero que te debe aparecer una nota. Entonces, y ahí te aparece como que ya sabes como que a dónde va y luego te cuentan cómo pasó, ¿no? Todo eso es una cuestión de ritmo. Cómo se pone una cosa de otra. Bueno, eso es a nivel macro, ¿no? Qué suceso va antes que otro, etcétera, ¿no? Y a nivel micro es incluso pensar el ritmo de la velocidad. O sea, cuando uno va colocando los signos, lo que genera son velocidades. Entonces hay textos que son más lentos que otros y textos que son más largos. Pero bueno, eso vamos a ver a continuación, ¿ok? Eh, Primero, el narrador. Entonces, el narrador es un agente activo de la historia. No es como que no es algo... Es más, no hay historia sin un narrador. O sea, puedes tener los hechos, ¿no? Pero eso no te da la historia. Aunque suene un poco abstracto esto, contradictorio. O sea, siempre el narrador es siempre una interpretación de los hechos que están pasando en la historia, ¿no? Por lo tanto, en realidad, no hay relato sin aquel que los está relatando. Incluso solo seleccionar cómo pasaron las cosas, ya estás funcionando tú como un narrador, ¿no? Si uno piensa fuera de la estructura, de que estás haciendo un cuento y estás contando una historia que ya te pasó o que pasó antes, ya estás hablando, aunque tú estés diciendo los hechos pasaron y fueron estos y estos y estos y estos, esa discursividad objetiva o neutral, entre comillas, ya es una forma, una elección de poner las cosas, ¿no? Sin embargo, no podemos reducir al narrador a aquel que conoce la historia, es aquel que no, es aquel que la cuenta con singularidad, ¿no? Entonces, es un poco como cuando nos cuentan un chiste, ¿no? Y cuando alguien nos cuenta un chiste y funciona el chiste y nos reímos, tiene un acento, una modulación de la voz, ¿no? Una velocidad con la que habla, un timing y un vocabulario también. Todo eso construye el narrador, ¿no? A veces intentamos contar el chiste otra vez y no somos el mismo narrador, no tenemos la misma elocuencia, no tenemos el mismo ritmo, el mismo timing, lo contamos de manera distinta y tal vez cause menos risa o más risa, no sé, o genera otro efecto, ¿no? Como de aburrimiento. Pero eso, esa es la variación, la singularidad de otro narrador, ¿no? Bueno, entonces escribir desde un narrador es igual un poco, es como cuando... Es muy parecido a lo que hacen los actores dentro del teatro, ¿no? Uno tiene que entrar dentro de una voz, o una voz entra dentro de uno mismo para entrar a la escena, ¿no? En este caso la escena sería la hoja en blanco, o la historia que se va a contar. Pero el narrador, pues es esta clase de personaje, o esta voz, que se adopta, que se crea, para sacar o escuchar y uno pueda encontrar una historia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pensar un poco en los estilos. En los estilos hay múltiples formas de estilos, hay infinidad de estilos, ¿no? A veces cuando uno piensa en géneros literarios, son como que estilos ya específicos de ciertos géneros literarios, ¿no? Pero no todos los estilos son géneros literarios, ¿no? Entonces, los estilos son modulaciones de significación y que para generar un determinado efecto, ¿no? ¿Qué se dan? Estas modulaciones se dan a través de ciertas estructuras gramaticales que se adoptan y también cierto vocabulario que se utiliza. Entonces, pueden, por ejemplo, cuando uno piensa que está escribiendo una carta, está escribiendo una carta como una carta poder, una carta para un trámite, no es lo mismo que escribir una carta para una carta de amor o una carta para un amigo. Y a pesar de incluso entre la carta de amor y una carta para un amigo, no hay modulaciones no solo en el digamos, en el vocabulario, en el contenido de que hay de las cartas, sino en cómo se cuentan las cosas. Tal vez de una manera menos formal, más tranquila, más como más alivianada, ¿no? Y lo mismo varía
pues sí se hace una estructura más formal, ¿no? Entonces, uno puede pensar que hay infinidad de estilos. Si piensas escribir cómo se escribe una nota periodística, los hechos en una nota periodística son muy distintos a cómo se escribe en cómo te lo cuenta alguien o cómo te lo dicen en el noticiero. Siempre hay variaciones en cómo te cuentan los mismos hechos, ¿no? Entonces, ahora, esas son variaciones de vocabulario, digamos, y por otra parte también de estructura en cómo te cuentan algo. No es lo mismo contar, por ejemplo, un sueño a dar el efecto de lo que está pasando es un sueño, ¿no? O sea, hay una forma en que nosotros solemos contar los sueños. Y también incluso podríamos pensar que el estilo de escribir mal o el estilo de escribir con poca experiencia es incluso otra forma de estilo, ¿no? No hay estilos malos o estilos buenos, hay estilos... ¿Cómo se llama? Tampoco hay estilos neutros como tal. El mismo hecho de escribir de manera neutral sería una forma de estilo, ¿no? Característico. Ulipo fue un grupo francés que la traducción en español podría ser Obreros de Literatura Potencial. Era un grupo de escritores franceses que hacían experimentaciones literarias, y entre esas experimentaciones estaban los ejercicios de estilo. Raymond Queneau es un escritor muy famoso que tiene un libro que se llama tal cual Ejercicios de Estilos, y tiene como 98 estilos distintos en los cuales narra el mismo parrafito, ¿no? Como que el mismo relato lo escribe de 98 estilos distintos, pasando incluso por odas, por como si fueran rememoraciones, como si fueran, etcétera. Hay con un estilo surrealista, etcétera, ¿no? Y hay muchas formas de narrar un mismo suceso, ¿no? Y como les digo, son modulaciones del vocabulario y modulaciones de la estructura, ¿no? Y también cada estilo adopta ciertos ritmos característicos. O sea, podríamos decir incluso que los estilos son como que ritmos ya... es una acumulación tanto de vocabulario como de estructuras y ritmos ya específicos de determinado estilo, ¿no? Ahora vamos a pasar qué son los ritmos, ¿no? Los ritmos son modulaciones de velocidad y por lo tanto modulaciones de aparición de los signos que conforman un texto. Y esto puede dar así lugar a textos que son lentos o textos que son más rápidos. Por ejemplo, si uno escribe con pocos puntos y seguidos, sino que escribe con enunciados muy largos, con pocas comas, te va a dar la sensación de que el texto es muy lento, ¿no? Porque le estás metiendo más elementos o estás haciendo enunciados muy saturados. Y eso es solo como que no es necesariamente con que estés diciendo muchas cosas, sino que puede ser que no estés diciendo muchas cosas, pero la forma en que lo redactas lo hace muy lento. Y lo mismo, si el ejercicio del texto, el mismo texto lo redactamos con enunciados cortos, con menos comas, ¿no? Pero solo puros puntos y seguidos, la lectura se va a hacer mucho más rápida, porque uno capta como que concretamente como que va pasando, ¿no? También si uno satura con adjetivos o con cierto tipo de palabras, va generando pues un ritmo distinto, ¿no? Entonces uno puede pensar que hay ritmos, también se le llama ritmos a la forma en que se acumulan la información. O sea, hay información que primero se cuenta el final de la historia, o se cuenta en medio, y luego se hace una regresión hacia lo que pasó antes y así. O sea, eso se llama también ritmo, cómo van sucediendo, o lo que también se le llama como la trama, cómo es que van sucediendo los hechos. Es como que un macro ritmo. Y también podríamos llamar microrritmo a incluso pensar cómo se van sucediendo
y cómo se van acomodando ciertas sílabas. O sea, pensar el ritmo a nivel de verso, a nivel de enunciado, y pensar en cómo es el, como que el sonsonete o el canto que hay en una oración, que también es sumamente importante. A veces hay no, cuando uno lee un cuento o lee, no necesariamente la poesía, pero la poesía fundamentalmente es muy importante estos elementos de sonoridad, ¿no? Y de ritmo que se logran en el verso, ¿no? Eh, pero, pero también están presentes en una novela o en un cuento. Si una novela no tiene un buen inicio que además te atrape también como que con el sonido, es difícil que a veces siga leyendo. A veces cómo tú colocas las comas, ¿no? Cómo tú colocas ciertas palabras atrapan, ¿no? Por el ritmo de la lectura, ¿no? Así que genera el texto. Entonces es muy importante pensar en todos estos tres elementos que están acá. Voy a leerles ahorita a continuación algunos ejemplos breves y les traigo dos textos. Un texto de Silvino Campo que se llama El miedo. Y aquí quiero que se fijen en el ritmo. Tiene un estilo como de carta, ¿no? Pero también tiene un ritmo como si estuviera un poco ansioso, ¿no? Dice, querida Alejandra, acude a mi memoria la calandria de bosque, aquella que me salvaba con su canto de todos los miedos. Tenías miedo y me dejabas por eso la puerta abierta. Me obligabas a dejarla abierta. Yo la dejo cerrada porque tengo miedo. Estoy en una casa enorme, casi deshabitada. En el primer piso la gente se fue de vacaciones. En el segundo nadie habita porque está el piso de refacción. En el tercero nadie porque está en venta. En el cuarto dos personas entre una multitud de cuadros. En el quinto yo. En el último lavaderos impredecibles. De todos lados se puede entrar en esta casa, por la azotea, que tiene numerosas puertas de vidrio, por el piso bajo, que tiene varias entradas arbitrarias abiertas, por las ventanas sin persianas que se abren sobre un jardín abandonado. ¿En qué parte del cuerpo se localiza el miedo? ¿En qué parte se multiplica? ¿En el centro del pecho? En el nacimiento de la garganta va bajando hasta el estómago, se demora en las piernas, en las rodillas preferentemente, y llega hasta los pies, sube de nuevo y castiga los brazos, le pone guantes a las manos y un corpiño ajustadísimo al pecho. Yo aconsejaría no consultar ningún espejo cuando el miedo coloca la mano sobre la garganta. La supresión del miedo causa estragos. No permite que el pelo obedezca a ningún cepillo, a ningún peine. Arrodillarse no es posible, sentarse tampoco, ponerse de pie no es admisible, aunque uno quiera huir a toda costa e intente hacerlo. La petrificación es inevitable. La sensación de ser piedra o de ser de hielo, de ser objeto herido que envidia la suerte de cualquier hombre que está pasando por la calle. El corazón late, único signo de vida que no deja de respirar. Las maderas crujen, suena un timbre. ¿Quién es? Al aproximarse a la puerta el timbre deja de sonar. ¿Quién? Nadie contesta. Vuelve a sonar. ¿Quién llama? Nadie contesta. Entonces, ¿qué se me ocurre? Nace la idea de la salvación. Para no estar sola, porque la salvación está en conseguir que el miedo resida tal vez en gran parte en la soledad. Si una voz no contesta, surge el miedo que responde. Quise ardientemente ser dos personas. Bueno, voy a cortarles aquí esta narración y que piensen que, fíjense cómo para generar el efecto de ansiedad o de miedo va entrecortando los enunciados, tiene muchas comas y va enumerando, ¿no? Y esa enumeración genera una ansiedad, ¿no? Y poco a poco va complejizando precisamente que el miedo es precisamente no es conforme va generando un texto que como que no tiene mucha forma o que tiene una forma que está entrecortada, el miedo precisamente es esa inseguridad, ¿no? De la forma, de cómo, de dónde viene algo, ¿no? De no saber, de no tener certeza del espacio, de lo que está alrededor, por ejemplo. Y esa enumeración con ritmo cortado genera ese efecto de ansiedad, ¿no? No es simplemente de lo que te está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Bueno, entonces voy ahora a darles otro ejemplo de Valeria Luiselli, de la historia de mis dientes, para que se den una idea igual del narrador, ¿no? Este narrador en particular, van a ver como incluso desde la narración y con cierto estilo característico y la singularidad que tiene este narrador,
uno ya incluso puede imaginárselo físicamente, ¿no? Soy el mejor cantador de subastas del mundo, pero nadie lo sabe porque soy un hombre comedido. Me llamo Gustavo Sánchez Sánchez y me dicen, yo creo que de cariño, carretera. Puedo imitar a Janis Joplin después de 2 cubas. Sé interpretar galletas de la suerte. Puedo parar un huevo de gallina sobre una mesa, como hacía Cristóbal Colón. Sé contar hasta 8 en japonés. Ichi, ni, san, shi, ko, loco, shichi, hachi. Sé nadar de muertito. Esta es la historia de mis dientes. Es mi carta familiar a la posteridad. Mi ensayo sobre las colecciones y el reciclaje radical. Primero viene el principio, el medio y el fin, como en cualquier historia. Ya luego vienen las parabólicas, hiperbólicas, elípticas y todo lo demás. Y después de eso, no sé qué viene. Probablemente la ignomia, la muerte y más tarde, la fama post-mortem. Pero de eso ya no me va a tocar decir nada en primera persona. Y bueno, y así continúa la novela. Es el inicio de la novela. Fíjense cómo desde el inicio de la novela ya te marcó cómo es el estilo, cuál es el personaje que está allá, que es como que muy elocuente, yo hasta me lo imagino así como adulto, bajito, de bigote, ¿no? Regordete, ¿no? Y vestido con un traje viejo, ¿no? Pero bueno, esa imaginación del personaje se va a ir transformando, obviamente, ¿no? Pero en suma lo que te da es como que ese señor como que carismático, si se fijan, utilizó puros enunciados cortos al principio, generando un ritmo como si te estuviera hablando, ¿no? Como que estuviera acá presente contando tu historia, ¿no? Entonces, bueno, generar todos esos estilos sí requiere muchísima práctica, ¿no? Y bueno, el estilo que se adopta y el ritmo que se adopta va a determinar mucho la historia. Ahora les voy a pasar a mostrarles algunos ejercicios que les pueden servir para trabajar estos elementos, ¿no? Ejercicio 1, reescribe los quehaceres de un día. Entonces, cuando el día que tengas muchas cosas que hacer, toma todos tus elementos y como si reescribe estos elementos como si fueran un sueño, como si tuvieras prisa, como si fuera una historia de misterio, aunque no pase nada, ¿no? Obviamente, aunque tus actividades solo sean algunas, puedes poner cada una en enunciados cortos. Al momento de narrarlos juega, agrega palabras. El reto sería no cambiar el orden y mantener los elementos originales, ¿no? Entonces, enlista lo que tienes, los hechos o lo que tienes que hacer y nárralos de cierta forma que parezca como un sueño, como o con prisa, como si tuvieras prisa, o una historia de misterio. Pueden buscar el libro de ejercicios de estilo y van a encontrar más, ¿no? Bueno, animal o cosa. Este es el ejercicio 2. Toma una noticia o un cuento y reescríbelo como si fueras un objeto o un animal. Lo interesante es que en la narración debes entender que está quién está hablando, ¿no? Sin que digas específicamente, por ejemplo, soy un gato, ¿no? Sino que desde la perspectiva del que está narrando debes entender qué es lo que qué tipo de personaje es o cuál es la cualidad del personaje. El ejercicio 3 es, lo llamo viajes en el tiempo. Imagina que eres un viajero del pasado, que por X motivo viajaste al presente y te topas con un montón de cosas que no conoces, ¿no? Escribe cuáles son tus impresiones de ese viaje o de esas cosas que encontraste, renombrando las cosas que ya conoces, ¿no? Dándoles otros nombres que en ese momento inventas o que de manera práctica acuñas, ¿no? También puedes imaginarte que es un robot que viene de otro planeta, o es un extraterrestre que viene de otro planeta a estudiar a los seres humanos y entonces tiene que nombrar las cosas de diferente forma, ¿no? Bueno, hasta aquí termina esta cápsula de introducción a la escritura creativa. Espero que les haya servido. Esta ha sido la tercera y última de las cápsulas. Mi interés ha sido pues generar una base de ideas que son fundamentales al momento de escribir. Si quieren empezar a escribir o ya empezaron a escribir y para, bueno, pues para fortalecer estas ideas, ¿no? Y eso ha sido todo y nos estamos viendo. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.